Hermano, la gracia y la paz del Señor Jesucristo habite en nuestros corazones y more abundantemente. Agradecemos al Señor poder estar juntos, tratando de buscar los asuntos que tienen que ver con el reino de los cielos. Nosotros creemos que los asuntos más importantes para la vida de nosotros son los asuntos eternos, hermano. Nuestro Señor Jesucristo a la edad de 12 años nos mostró, nos enseñó, nos dijo que era lo mejor para nosotros. Y era estar en los asuntos del Padre. Eso es lo mejor para nosotros, hermano. Y le agradecemos al corazón que hemos atendido la voz del llamado del Señor para estar juntos delante del Señor. Y también le agradecemos al Señor porque el Señor mismo nos ha colocado por medio de los hermanos, nos ha abierto campo por lo que han compartido. Inicialmente tuvimos una impresión de compartir acerca de la centralidad y de la preeminencia de Jesucristo en la iglesia y en el universo. Pero eso fue mudando y le agradezco a Dios porque dio paso para que nuestro hermano Pablo esta mañana compartiera acerca de la centralidad y la supremacía de Jesucristo. El Señor fue dándome una impresión y esa impresión ya los hermanos, gracias a Dios, nos ahorraron al menos 1 hora de compartir, así que la reunión ya no va a durar 2 horas, sino que 1 hora. Entonces le agradezco al Señor por aquello que ha colocado en el corazón de los hermanos y me gozo porque a la verdad, hermano, hemos tenido un mismo sentir en compartir acerca del testimonio de Jesucristo. Nosotros no nos predicamos a nosotros, predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Eso es lo que debe salir de nuestros corazones. Y no solamente eso, esto lo digo yo, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando resucita en Lucas 24:44, le dice a los discípulos que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito en él. ¿En dónde? En la ley, en los profetas y en los salmos, que es la composición de la Taná del Antiguo Testamento, la Torá, los Neivim y los Ketubim. Entonces, cuando nosotros miramos la revelación neotestamentaria, nos damos cuenta que los profetas, que Moisés, que los salmos, ¿de quién hablaban? De la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo está siguiendo con esa misma obra. ¿Cuál? Dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Entonces vamos a leer un texto que nos va a servir como base y lo vamos a empezar a complementar con algo que se habló en el Antiguo Testamento. Hablamos Romanos, capítulo 6, versículo 5. Vamos a leerlo primero de Reina y Valera, después lo vamos a leer de Reina y Valera 2006, porque creo que Reina y Valera nos presenta con fuerza lo que quería decir el texto griego. Romanos capítulo 6, versículo 5. No es nada nuevo, hermano, que vamos a compartir. Todo esto que vamos a compartir ya ha sido hablado con los hermanos. El apóstol Pablo decía en algunas de sus epístolas que él no se cansaba de escribir las mismas cosas a los hermanos, ¿sí? Y nosotros no podemos cesar de hablar de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 6, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Quiero leer ese mismo versículo de Romanos 6, 5 de la Biblia Reina y Valera actualizada. Dice: porque así como hemos sido identificados con Él, así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. El capítulo 1 de Romanos, capítulo 2 de Romanos, empieza a mostrarnos el apóstol Pablo la condición del hombre delante de Dios, la condición del judío delante de Dios. Que no hay ninguno bueno, que todos se perdieron, ¿cierto? Entonces en Romanos capítulo 4 nos presenta la justificación por la fe, juntamente con el 5, y en Romanos capítulo 6 va a empezar a hablarnos de la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo, hecho a nuestro favor, ¿sí? Aquí quiero llamar la atención a una palabra, 2 palabras, que el apóstol Pablo utiliza mínimo 13 veces en las 3 epístolas que escribe en el Nuevo Testamento. Y es una palabra que, así como el apóstol Pablo llamó la atención, hermanos,
debe llamarnos la atención. Y la palabra que quiero en esta noche llamar la atención de Romanos 6:5 es juntamente con Él. ¿Sí? Esta palabra juntamente con Él aparece 13 veces mínimo en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo. Voy a decir los textos para los hermanos que lo quieran anotar y después lo quieran buscar. Romanos 6:4, Romanos 6:5, Romanos 6:6, Romanos 8:17, 2 veces, Gálatas 2:20, Efesios 2:5, 2:6, 2 veces, Colosenses 2:12, 2 veces, Colosenses 2:13 y Colosenses 3:1. Estas veces aparece la palabra, es una palabra que es compuesta. Por ejemplo, en Gálatas 2:20, un texto que todos los conocemos de memoria, ¿cierto? Con Cristo estoy juntamente crucificado. La palabra verbo raíz en el griego es sin estauros. La palabra estauros o estauros es la palabra griega para cruz. Y sin, o depende de la lectura, el griego que lea, sun o sin, significa juntamente con, ¿sí? Entonces, estas 13 veces aparece esta palabra juntamente con, ¿sí? Entonces vamos a mirar cómo los profetas en el Antiguo Testamento ya nos hablaron de esta obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo y nos van a mostrar nuestra identificación con Él, en su obra de muerte, en su obra de resurrección y en su obra de ascensión, hermano. Entonces vamos a mirar estos dos extremos. El primero, fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de tu muerte, así también lo seremos juntamente plantados en la semejanza de su resurrección. Entonces vamos a considerar unos aspectos partiendo del libro de Josué. Y marquen Josué porque vamos a leer muchos versículos del libro de Josué. Josué hace parte de los Neviín. En la división de la Biblia que tenemos nosotros, del Antiguo Testamento, que se divide en Pentateuco, en libros históricos, libros poéticos sapiensales, y los profetas. En la Taná aparece Josué en los Neviín, en los profetas. Hermano, y es algo muy interesante que consideremos esta obra donde nos habla de la identificación con la muerte de Cristo y de la resurrección a partir de Josué. Los hermanos que conocen el libro de Números saben que Josué no se llamaba Josué. ¿Cómo llamaba Josué? Oseas. Y el nombre a Josué se lo cambia ¿a quién? Moisés. Y en la Biblia, cuando se habla de cambio de nombre, ¿a qué está refiriendo? A una transformación en el interior de la persona. Por ejemplo, Pedro, Cefas, Jacob, Israel, ¿cierto? Entonces, cuando Dios muda el nombre a una persona, es porque hay un cambio en el interior de la persona. Josué tiene el mismo nombre griego de Jesús, Yesús, y el mismo nombre hebreo, Yehoshua, ¿cierto? Entonces, es Josué el que va a introducir a Israel ¿a dónde? A Canaán, no es Moisés, ¿cierto? Es Josué el que va a introducir a Israel a Canaán y nos va a enseñar a nosotros y nos va a hablar a nosotros, como dice Romanos 15:4, que lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Entonces vamos a mirar qué fue lo que se escribió para nuestra enseñanza. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 1 y 2. Josué, capítulo 1, versículo 1 y 2, y marque el libro de Josué porque vamos a volver muchas veces a él, hermanos. Amén, ¿lo tenemos? Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, que Yahvé habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. En esta noche, hermano, vamos a considerar el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de Josué. No todos los versículos, sino que vamos a mirar algunos aspectos que nos van a hablar de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tuvimos la impresión de este capítulo 3 y 4, leímos un libro que le vamos a recomendar a los hermanos que puedan leer,
que se llama el libro de Delcio Meireles llamado Josué. Ea vida depois da vírgula, la vida después de la coma. Es un libro muy interesante donde el hermano Delcio en el capítulo 3 y 4 nos habla bastante de esta cosa. Entonces, Dios le dijo a Moisés, a Josué, que él iba a pasar el Jordán con Israel, ¿sí? Entonces vamos a leer el capítulo 3 y vamos a empezar a leer desde el versículo 8, hermanos. Y vamos a mirar varios aspectos que nos van a hablar ya desde antiguo de nuestro Señor Jesucristo, presentado por tipología, presentado por sombras y presentado por figuras. Porque a la verdad, hermanos, ¿de quién dieron testimonio los profetas? ¿De quién dio testimonio Moisés? ¿Ustedes recuerdan lo que dice el Señor Jesucristo a los fariseos? Si ustedes si creyesen a Moisés, me creían a mí. ¿Por qué? Porque Moisés dio testimonio de mí. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos ser diligentes en buscar el testimonio de Cristo. ¿En dónde? En Moisés, en los profetas, en los escritos. Y si no lo hemos visto, debemos comprar gafas espirituales para poder ver el testimonio del Hijo de Dios latente en las Escrituras, hermano. Recuerde que Jesucristo es la centralidad del Padre, es la centralidad de la Biblia, porque la Biblia es el testimonio acerca de una persona, del Hijo de Dios, ¿cierto? Y debe ser la centralidad en el corazón de la iglesia, hermano. Entonces no nos cansaremos de dar testimonio de Jesucristo, de este crucificado y de su obra, hermanos. Amén. Leamos el versículo 8. Aquí, capítulo 3 y capítulo 4 es una única perícopa, porque van a hablar del cruce del río Jordán. Y todo el capítulo 3, incluso el 4, sigue hablando del mismo tema. Quiero que leamos el versículo 8. Josué, figura del Señor Jesucristo. Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis el río Jordán. Entonces, el Señor le dice a Josué cómo iban a pasar el Jordán. Y lo primero que le dice en el capítulo 3 es que lo que van a hacer es que los sacerdotes van a llevar primeramente el arca, y los sacerdotes son los primeros en entrar al agua del río Jordán. ¿Listo? Aquí hay unas particularidades a tener en cuenta. Uno, que regularmente los sacerdotes no eran los que cargaban el arca. ¿Eran quién? La tribu de Leví. Era la tribu de Leví. Y mayormente por el lado de los coatitas eran los que cargaban el arca. Pero es muy interesante para esto que vamos a considerar que sean los sacerdotes. ¿Por qué? Porque a la revelación neotestamentaria, ¿quiénes son sacerdotes? Aquellos que han sido rociados con la sangre de Jesucristo. Apocalipsis 1, 5 y 6, ¿cierto? Entonces ya primeramente estamos considerando un aspecto, hay un cambio, hay una mudanza, en que el arca lo van a llevar no los levitas coatitas, sino ¿quién? Los sacerdotes. Dos, ¿qué van a llevar? El arca. Y naturalmente el arca ¿a quién hace referencia? A nuestro amado Cristo. Era lo más importante del tabernáculo mobiliario y del templo, el arca del pacto donde Dios iba a hablar. Dios no hablaba de los panes de la proposición. Sí, los panes daban alimento, ¿cierto? Daban un testimonio acerca de Israel y era la propuesta de Dios para el mundo. Bueno, también estaba la menorá, ¿cierto? Alumbrando el lugar santo. Sí, nos daba luz, pero ¿qué pasaba? Dios no hablaba desde ahí. Incluso teníamos el altar de los inciensos, ¿cierto? Bueno, interesante porque hace referencia a las oraciones escuchadas, pero hay otra particularidad. Dios tampoco hablaba desde ahí. ¿De dónde hablaba Dios? Desde el arca. Es desde ahí donde Dios nos habla. Es desde el Hijo donde Dios nos habla. Y hay una parte bien interesante, hermano. Recuerde que cuando Moisés, Dios le da las tablas a Moisés, ¿dónde la guarda? En el arca. ¿Por qué? Porque si el arca es una figura de Cristo y el arca guarda la ley, el único que pudo guardar la ley, ¿quién fue? Jesucristo. ¿Por qué? Porque la ley era espiritual. Y aunque Moisés era un varón de Dios, aunque Isaías era un hombre de Dios santo, aunque Samuel era un hombre de Dios, se necesitaba un hombre espiritual, porque la ley era espiritual y nadie la podía cumplir, solamente nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos este aspecto, los sacerdotes, Cristo en la iglesia,
llevando el arca, yendo para las aguas. Nosotros tenemos que ver en las Escrituras, cuando nos está hablando de aguas, ¿a qué se está refiriendo? Muchas veces las aguas en la Biblia se refiere a muerte, muchas veces las aguas en la Biblia se refiere a vida, muchas veces las aguas en la Biblia se refiere a personas. ¿Dónde? Apocalipsis, ¿recuerda? Y las muchas aguas que has visto son muchedumbre de personas, ¿cierto? Para sintetizar. Aquí vamos a mirar el significado de las aguas. Hay un aspecto de las aguas que hace referencia a la muerte, ¿sí? Por ejemplo, diluvio, arca de Noé, que edificó Noé. Esas aguas que representaban muerte, porque esas aguas a la luz de Primera de Pedro hace referencia a un bautismo, ¿cierto? Entonces tenemos que el diluvio, la tierra entera fue toda una tumba, porque hace referencia a la muerte, ¿cierto? Y tenemos también las aguas de Ezequiel, ¿recuerdan? Cuando iban subiendo por el templo, esas aguas que representan ahí, vida. O recuerda al Señor Jesucristo cuando dice en Juan 7, que acabamos de leer, ¿cierto? El que crea en mí, como dice la Escritura, ¿qué sucederá? Desde el interior correrán ríos. ¿A qué hace referencia ahí las aguas? A vida, ¿cierto? Vamos a hablar entonces del río Jordán. El río Jordán hace referencia a muerte, porque recuerde que esa figura nos la mostró claramente ¿quién? El bautista levita, primo del Señor Jesucristo, cuando iban todos a ser bautizados en el Jordán. Y ya viéndolo desde el Nuevo Testamento, pues ¿qué es el bautismo? Pues estamos dando testimonio de muerte, ¿cierto? Y cuando salimos del agua es un testimonio de que hemos resucitado juntamente con el Señor, ¿cierto? ¿Cierto, hermano? Entonces, Dios saca a Israel de Egipto, de esclavitud, y después de que salen de Egipto, ¿llegan a dónde? A un desierto. Después del desierto, llegan a esto que estamos leyendo nosotros, y es que Jordán. Y aquí vamos a mirar dos aspectos, hermano, porque vamos a hablar del aspecto de la muerte y del aspecto de la vida. El hermano Delcio Meireles trata este tema como la crisis de la vida abundante. Y ya vamos a indicarles a qué nos referimos con eso. El salir de Egipto hace referencia ¿a qué? A la muerte, que nosotros pasamos por muerte para pasar a Cristo, ¿cierto? Estábamos en delitos, muertos en pecados, ¿cierto? Salimos de Egipto, pasamos por el agua y salimos a vida nueva. Pero después hay algo que se llama el desierto. Dios quisiese que fuera solamente salir del Mar Rojo y entrar al río Jordán. Pero hay algo para nosotros que Dios estipuló que se llama el desierto, ¿cierto? ¿Qué es el desierto, hermanos? El desierto es necesario para poder entrar a la vida abundante. El desierto es necesario para poder llegar a la vida después de la coma. ¿Por qué, hermanos? Porque el desierto nos va a revelar quiénes somos nosotros. Y mientras no tengamos una revelación de lo corrupta, de lo que pecaminosa que es la carne, nosotros no podemos heredar las bendiciones del Señor, hasta que no haya en nuestro interior una revelación de lo que nosotros somos en realidad, ¿cierto? Vamos a mirar esta realidad en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Ahí mismo atrás, y deje marcado Josué. Deuteronomio 8, versículo 2. Mire cómo dice, hermanos. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahvé tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte y para saber qué es lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces el desierto es dado para nosotros, ¿para qué? Para que se descubra qué es lo que hay en nuestro corazón. Hay cosas que nosotros no sabemos que hay en nuestro corazón y cosas pecaminosas. Y el desierto sirve ¿para qué? Para que se aflore verdaderamente quiénes somos y reconozcamos a la luz del Señor quiénes somos. Cuando hay una mayor exposición a la luz que hay, podemos ver claramente cómo somos nosotros, ¿cierto? Entonces el desierto es dejado para que nuestro corazón salga a flote, las intenciones de nuestro corazón salga a flote y nos demos cuenta que no somos tan buenos como creíamos.
para que nos demos cuenta que no somos tan buenos como nosotros creíamos. ¿Sí? El Señor mismo entonces ha dejado el desierto para eso. Hubiera sido mejor pasar del Mar Rojo al Jordán, ¿cierto? Y entrar de una vez a tomar los frutos de la tierra prometida. Hubiera sido excelente, ¿cierto? No hubiésemos tenido que pasar por el río Jordán. Pero el desierto, el Señor nos lo deja para mostrarnos a nosotros quiénes somos y para depender completamente del Señor. El Señor quiere acabar con lo natural en nosotros, hermano. Lo natural de nosotros se viste muchas veces de apariencia, de cosas buenas. Y el Señor tiene que derrumbar todas estas cosas, hermano. Con el permiso de mi esposa quiero contar una experiencia acerca del desierto. Hace varios años a mi esposa le dio una hipoglicemia, pero bien fuerte. No le pudimos dar la hipoglicemia. Cuando le da una hipoglicemia normal, se come un dulce y le sube. Y le dio algo muy fuerte que no pudimos darle nada porque ya estaba perdiendo la conciencia. Y yo recuerdo, hermanos, que yo salí a esa hora a la madrugada a buscar un carro. Hermanos, nunca encontré un vehículo. Nunca pude encontrar un vehículo. Y yo corría para arriba, yo corría para abajo. Yo no me acordaba ni cómo estaba vestido. Corra para todo lado y yo no encontraba nada. Hermano, yo ya no podía dar un paso. Ya no podía seguir. Me cansé tanto a un punto, hermano, que yo no podía dar un paso. En ese momento es que el Señor nos lleva al desierto para eso, para que nosotros dependamos de Él. En ese momento yo le oré al Señor, hermanos. Unas veces quiere solucionar las cosas por sí mismo. Hay que ver al cielo, hermano. Entonces cuando levanté la cara y oré al Señor, ¿sabe qué pasó? Había un señor en la esquina con un taxi, hermano, y me alumbró así, ahí en la esquina. Entonces el desierto es dejado para nosotros, porque nosotros muchas veces queremos hacer las cosas de Dios y queremos hacer todas las cosas en nuestra vida. Entonces el Señor mismo nos deja el desierto para mostrarnos que dependemos de Él, no dependemos de nosotros. En nosotros no hay nada bueno para el Señor, hermano. Y hasta que eso no sea una realidad en nuestra vida, nosotros no podemos tomar lo que el Señor ha provisto para nosotros en Canaán. Ustedes recuerdan lo que dice la Biblia, los frutos de Canaán eran frutos abundantes, ¿cierto? Y todo eso el Señor Jesucristo lo ha hecho para nosotros, ¿sí? Entonces vamos a seguir adelante, hermano. Entonces ya miramos esto. ¿Cuál es la revelación neotestamentaria? El apóstol Pablo en Romanos 6, versículo 14 nos lo aclara. Romanos 7, disculpe hermano, versículo 24. Cuando Pablo se dio cuenta de esto, de lo que era estar en el desierto, de lo corrupta que era su carne, ¿sabe qué pasó? 7:24, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, cuando viene esa revelación a nuestra vida, cuando viene ese reconocimiento de nuestra condición delante del Señor, ¿sabe qué viene? La revelación. ¿Cuál es la revelación? Gracias a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo el Señor, porque Jesucristo el Señor puede hacer en mí lo que yo no puedo hacer, puede hacer en ti lo que tú no puedes hacer, puede hacer en la iglesia lo que la iglesia no puede hacer, ¿sí? Solo cuando reconocemos nuestra condición delante del Señor. ¿Ustedes recuerdan cuando Isaías tuvo la visión? ¿Y sabe qué pasó cuando Isaías vio la gloria del Señor? Lo primero que dijo, ay de mí que soy muerto. Y no queda más que cuando estamos delante de ese Dios santo, reconocer lo que nosotros somos en realidad. Ay de mí que soy muerto. Y Pablo decía lo mismo en otras palabras, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias a Dios que el Señor no nos deja en nosotros mismos, hermano. Qué triste era que nosotros estuviésemos en nosotros. Y triste es la humanidad que está sin Cristo, porque están en ellos mismos. Eso sí es triste. Pero gracias al Señor que nos vio, nos consideró y no nos dejó como estábamos. Y gracias a Dios hemos creído a esa forma de doctrina que ha llegado a nuestros oídos y a nuestro corazón. Amén. Y eso nos lleva para afirmar esto mismo que dice Juan capítulo 15, versículo 5.
Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Separados de mí nada podemos hacer. Entonces, esto sabemos que lo dice acá, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos leído nosotros Juan 15? Infinidad de veces, ¿cierto? Incluso muchos se saben de memoria la parábola de la vid, ¿cierto? Pero hermanos, esto que dice acá, donde dice, nada podéis hacer sin mí, tiene que haber una traslación. ¿De dónde? De acá a acá. Tiene que haber una traslación de acá a acá, como nos hablaba nuestro hermano José Luis Goncalves hace varios días. El Logos es Dios, pero recuerde que hay algo que es la rema, y eso tiene que pasar a nuestro corazón. Y en el desierto, precisamente, es que la palabra va a empezar a tomar forma en nuestra vida, ¿cierto? Para que en nuestra vida cristiana, en nuestro hablar, no caliente la mente de las personas y deje los pies fríos, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Porque muchas veces hay mucha información en la cabeza, bien grande, y tenemos unos pies bien pequeños para poder practicar aquello que está en la bendita palabra del Señor. Amén. Vamos a Josué. Vamos a ir un poco rápido por causa del tiempo. Josué 3, ¿dónde estábamos? Ahora leamos el versículo 11. 11. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Versículo 13. Y cuando las plantas de los sacerdotes que llevan el arca de Yahvé, Adonai de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas en el tiempo de la siega. Vamos a tener un momento acá. ¿Qué pasaba con Jericó? Jericó sabía que en ese tiempo de la siega, ¿cómo estaba el agua? El río, crecido. Entonces Jericó estaba confiado porque decía, no, pues, ¿quién va a pasar el agua? Está crecido, ¿quién va a cruzar el río? ¿Cierto? ¿Ustedes recuerdan qué significa la palabra hebreos? Los que cruzan los ríos. Esos son los que van a cruzar los ríos, los hebreos. Y es en ese momento cuando nosotros debemos pasar el Jordán. Cuando las cosas exteriormente no están bien, nosotros no tenemos que esperar a que todo esté color de rosa. Es en ese momento cuando están crecidas las aguas que Dios dice, pase. Señor, pero es que es el tiempo de la siega. Y tú sabes que ese tiempo se riega el agua, ¿cierto? Y es en ese momento en que el Señor le dije, es el momento para que pase. ¿Qué es esto, hermano? La dependencia del Señor. Nosotros... Hay un problema que yo he visto en el cristianismo y empieza por nosotros. Hay falta de fe en nuestros corazones. Por eso los apóstoles oraron, Señor, aumentanos la fe. ¿Cierto? Y nosotros queremos cruzar cuando todo está súper, cuando todo está bien, cuando exteriormente no pasa nada, cuando no me duele ni una muela, ¿cierto? Cuando todo está bien, es cuando más queremos ir avanzando con el Señor. Pero es al revés. Es cuando el río Jordán en la siega crece, es ahí cuando debemos nosotros seguir adelante, hermano. Y esto lo aprendemos ¿en dónde? Esto lo aprendemos en el desierto. Y por eso el Señor muchas veces tiene que sacarnos de nuestra comodidad, porque en la comodidad no vamos a aprender nada práctico acerca de la palabra del Señor en nuestros corazones. Versículo 16. Las aguas que venían de arriba se mantuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mire lo que está haciendo el Señor por medio de Josué, lo mismo que hizo con Moisés, cuando dividió el mar Bermejo y cuando dividió el mar Rojo. Entonces estaba dándole un testimonio que lo que hizo con su siervo Moisés, lo iba a hacer también con su siervo Josué. Versículo 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Yahvé estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán,
hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel paró en seco. ¿Listo? Entonces tenemos aquí, hermanos, que el arca llega a las aguas de la muerte, ¿cierto? Cuando los sacerdotes ponen el pie en el agua, inmediatamente el agua se abre. Pero la pregunta es, ¿se abre porque los sacerdotes pusieron el pie o se abre porque llevaban el arca? El arca, porque Cristo fue el que fue a la muerte y Cristo fue el que salió de ella. Y la Biblia dice que juntamente nos llevó con nosotros. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros hubiésemos ido a la muerte, ¿qué hubiese pasado? Nadie sale de ahí, porque la muerte tiene poder por el pecado. Y había uno impecable, uno que no pecó, ¿cierto? Y por eso es que teníamos que ir detrás del arca, porque era el único que podía quebrar el poder de la muerte. Era el único que podía quebrar el poder del pecado en nuestra vida. Nosotros hemos sido liberados de la condenación eterna. Amén. Tetelestai, dijo el Señor en la cruz. Todo está pagado, todo está consumado. Pero hermano, la salvación en el tiempo presente, ahorita, Dios nos quiere librar del dominio del pecado. Dios nos quiere librar del poder que el pecado quiere ejercer en nuestra mente y en nuestro corazón. Y para eso debe haber una identificación con la muerte de Jesucristo. Y es por esta causa que estamos leyendo estos textos, hermano. Ya el Señor estaba hablando de que era el arca con los sacerdotes, no el arca solo. Los sacerdotes con el arca, no los sacerdotes solos. Cristo en nosotros, nosotros en Cristo. Miren, hermanos, gracias a Dios que Dios nos incluyó en su muerte. Si Dios no nos incluye en su muerte, estuviéramos en nuestros pecados. Todavía. Y por eso, hermano, debemos insistir en hablar de la obra de Jesucristo. No hay nada más precioso, ¿cierto? Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Yahvé estuvieron en seco y firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Leamos eso, la confirmación y el contexto paralelo en el Nuevo Testamento, Romanos nuevamente, capítulo 6, Romanos 6 y Josué 6, 3 y 4 son textos paralelos, hermanos. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Porque pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Entonces, Pablo llega a hablar de esto porque en el versículo 1 pregunta, bueno, fuimos justificados y por eso va a abundar el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, hermanos. ¿Sí? La obra de Cristo hace en nuestros corazones que haya un apartamiento del pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo en la cruz ha terminado con el poder del pecado. ¿No lo dice Primera de Pedro 4:1? ¿Que Él no terminó con el pecado? ¿No lo dice la Escritura? Hermano, pero eso ya lo sabemos, claro que sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué aún en nuestra experiencia todavía lo vemos? Precisamente por eso necesitamos hablar siempre de la obra de Jesucristo. ¿Hasta que qué? Pablo tenía una carga en su corazón, hermano. ¿Sabe cuál era? Presentar todo hombre perfecto ante el Padre. Entonces no debemos de cesar de trabajar para presentar los hermanos, para presentar las hermanas como perfectos delante del Señor, aborreciendo el pecado, hermano. Hay algo en nuestras oraciones que siempre le pedimos al Señor, y es que podamos aborrecer el pecado como Él lo aborrece, hermano. Que toda forma de pecado sea abominable en nuestro corazón, hermano. Esa es una oración constante que hay en nuestro corazón, porque si estamos siendo configurados a la imagen de Cristo, pues hermano, Cristo es Dios y Él también aborrecía el pecado. Y Él va a llevar su obra a culminación donde nuestros corazones y en nuestra mente aborrezcamos cualquier forma del pecado, no importa cómo se llame, hermanos. No importa cómo el diablo la quiera disfrazar, hermano. Hay que orar al Señor para que nos dé discernimiento, lo que hablaba nuestro hermano. Discernimiento para percibir en el interior las tretas del enemigo, para percibir en nuestro interior los asuntos espirituales,
para percibir en nuestro interior qué son las cosas que tienen peso para nosotros en este mundo, ¿sí? Entonces el Señor ha quebrado el poder del pecado cuando va a la muerte y sale de ella victorioso, y dice entonces Pablo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, hermano. Entonces volvamos a Josué capítulo 3 leamos ahorita el versículo 2. Y ya vamos a pasar entonces al 4 para complementar y terminar. Josué 3, versículo 2. Va como dice: y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Yahvé, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, hermano, ¿sí? Entonces había un mandamiento: seguir el arca. Hay un mandamiento: seguir las pisadas del Señor. Hermano, es que eso es muy difícil, ¿no? Es una buena pregunta que nos hacemos muchos de nosotros. Pero no acabamos de leer que nada podemos hacer sin Él, pero también dice en otro texto que todo lo podemos en Él. O sea que si nosotros no podemos seguirlo, Él puede hacer en nuestros corazones que nosotros le sigamos a Él. Él puede hacer en nuestros corazones lo que nosotros no podemos hacer, hermanos. Esa es la dependencia que debemos tener del Señor Jesucristo, de que Él pueda hacer lo que nosotros no podemos hacer. Hermano, como hablaban nuestros hermanos en estos días, bueno, conocemos la voluntad del Señor, incluso conociendo la voluntad del Señor, nosotros no la podemos llevar a cabo. Él es el que la lleva a cabo, no nosotros. Y vamos a terminar con eso en un versículo al final. Entonces, debemos ir en pos del arca, porque solo el Señor pudo enfrentar a la muerte y vencerla. Y solo el arca pudo salir del agua de la muerte. Nosotros salimos porque iba el arca. El pueblo pasó porque iba el arca. Nosotros pasamos por la muerte porque iba Cristo. Nosotros salimos de la muerte porque Cristo salió, no porque ninguno de nosotros pudo hacerlo, ¿cierto? ¿Cuán preciosa es esa obra, hermano? Es necesario que estemos mirando más atentamente la obra del Señor, hermanos. Que el Señor dé revelación en nuestros corazones para ver la obra de Cristo, que es todo suficiente y todo completa y puede llevar a la perfección en cada uno de nosotros. Ahora, el segundo aspecto que tiene que ver con la misma perícopa: 12 piedras. Gracias a Dios que ya nuestros hermanos compartieron 1 hora acerca de las piedras, entonces nos vamos a ahorrar 1 hora de las piedras. Recuerde, hermano, Simón fue llamado Pedro. Simón fue llamado piedra. Cuando sucede eso en nosotros, es porque la revelación de quién es Jesucristo ha hecho un cambio en nuestro interior. Recuerde que nosotros éramos de la Adama, de la tierra roja. Nosotros no éramos piedra, nosotros éramos barro. Pero por causa de la revelación de Jesucristo, ahora hubo un cambio en nuestro interior y ahora somos ¿qué? Piedra. No solo Pedro, nosotros también somos piedra, ¿cierto? Entonces, así como Pedro, debemos estar atentos incluso siendo una piedra. Hermanos, ¿somos piedras? Sí, pero debemos estar atentos porque Dios va a trabajar con piedras vivas. Si alguien no quiere trabajar con el Señor, ¿qué hace el Señor? Se consigue otra piedra. Por ejemplo, Dios quería con Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Saúl no quería con el Señor. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor no violenta la voluntad de Saúl, no lo obliga a que le sirva, no lo obliga a que gobierne su pueblo. Entonces, ¿qué hace? Me consigo otro. Me voy con David, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar este segundo aspecto. Vamos a mirar este segundo aspecto de la piedra. Sabemos nosotros por la revelación de las Escrituras en 1 de Corintios 10:4, cuando Pablo empieza a hablar del suceso de Israel en el desierto, cruzando el Mar Bermejo y Mar Rojo. Y entonces Pablo tiene una revelación impresionante, hermanos. ¿Sabe qué dice? Que el que los estaba siguiendo en el desierto, que el que los estaba sustentando, que el que era una columna de día y era una columna de fuego en la noche, era Cristo. ¿Y sabe cómo le llama? Piedra. Y la roca que los seguía, ¿era quién? Cristo.
Y si leemos, por ejemplo, la Biblia Overcantera dice, y la piedra que los seguía era Jesucristo. Entonces, como sabemos claramente que para los escritores del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la roca es Dios, no vamos a ahondar en ese asunto. Pero sí, vamos a ir a Primera de Pedro 2, versículo 4. Mire cómo dice las Escrituras. Ya hay un reconocimiento de quién es la piedra. Ya hay un reconocimiento de quién es el fundamento en nuestra vida. Jesucristo el Señor, ¿cierto? Entonces mire lo que dice la Escritura. Acercándonos a Él, dice Pedro, ¿cierto? No vamos a considerarlo de Pedro porque los hermanos ya consideraron el aspecto de Pedro. Pedro es transformado en una piedra cuando tiene una revelación acerca de la realidad de quién es el que estaba con ellos en esos momentos. Entonces la Escritura dice que el Espíritu revela en el momento a Pedro quién era el hombre que estaba con ellos todo ese tiempo, ¿cierto? El Hijo del Dios viviente. Esa revelación es la que causa que en nuestra vida haya un cambio. Esa revelación es la que hace que en nuestra vida haya una metamorfosis o una metamorfo, como dice la Escritura. Y pasamos de la dama a la piedra. Y ya el Señor va a empezar a trabajar con piedras, ¿cierto? Y entonces Pedro reconoce que Él es una piedra en el gran edificio de Dios. Ya Pedro venía hablando acerca de la simiente, de la palabra como simiente, hablando acerca de la siembra y de la cosecha. Pero ahora pasa al aspecto de la edificación. Es como Pablo. Pablo en 1 Corintios 3 habla de los dos aspectos. Dice, vosotros la iglesia que sois, labranza de Dios, una, ¿y qué más después? Edificio de Dios. Entonces está hablando de los dos aspectos, de trabajar la tierra para producir un fruto y está trabajando en la edificación que es la casa de Dios. Ahora pasa, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, nosotros también, como piedras vivas. ¿Sí? Entonces, Él es una piedra viva y ha hecho de nosotros piedras vivas. Y el propósito de esas piedras es que, como lo enseñaban nuestros hermanos hoy, ser edificados, ¿cierto? Él está haciendo una casa donde Él quiere morar, donde Él quiere residir, donde Él quiere habitar plenamente, ¿cierto? Y Él mismo está trabajando en la edificación de esa casa. ¿Con quién? Con todas estas piedras, no solamente las que están acá, las que están por toda la tierra, porque Dios quiere un gran edificio para poder expresarse, para poder reposar, para poder manifestarse, hermanos, para poder tener comunión con el hombre, ¿cierto? Entonces, entendiendo que somos piedras juntamente con el Señor, vamos a leer entonces Josué capítulo 4. Hay un subtítulo en Reina Valera 60 que dice las 12 piedras tomadas del Jordán, ¿cierto? Entonces ya vamos entendiendo a qué está haciendo referencia. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, todavía no se ha acabado la idea, sigue hablando del cruce del Jordán. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Yahvé habló a Josué diciendo, toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo, de aquí de en medio del Jordán, muy importante, hermanos, de aquí del medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras las tomaréis. Volver a leer, hermano. Tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Pasemos al versículo 8. Y los hijos de Israel hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Yahvé lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Y pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio de Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado hasta ahí el día de hoy, hermano. Aquí entonces nos vuelve a hablar de lo mismo. Ahorita nos habló con ¿qué? Con el arca. Ahora nos está hablando con ¿qué? Con la piedra. Tenemos 12 piedras sacadas del Jordán y 12 piedras
colocadas como testimonio en el Jordán. ¿Qué habla de eso entonces? Muriendo juntamente con Él y resucitando juntamente con Él, con nuestro Señor Jesucristo. Y hay algo bien importante, hermanos. Después que hubieron los sacerdotes salido del Jordán, ¿qué sucedió? El agua volvió a su cauce, ¿cierto? Pregunto, ¿se verían las piedras? Nosotros morimos con Jesucristo, sea que usted lo sienta o sea que no lo sienta. Nosotros resucitamos con Jesucristo, sea que lo vea o sea que no lo vea. ¿Las piedras estaban en el agua o no? Estaban en el agua. ¿Las piedras habían salido del agua? Las piedras habían salido del agua. Entonces esto no es un asunto de sentimientos, esto es un asunto de fe. Nuestra vida cristiana comienza con fe y termina con fe. El proceso de la santificación no es un proceso que es aislado de la fe. Y es un proceso que no es aislado de Jesucristo. Debemos tener fe incluso para el proceso de la santificación. Nada podemos hacer nosotros. Si tratamos de santificarnos a nosotros mismos, pasaremos 30, 40, 50 años todavía combatiendo contra el pecado. Es que, hermano, nada podemos sin Él. Es que de verdad, nada podemos sin Él. Pero todo lo podemos en Él. Hermano, debemos volver nuestra mirada al Señor. Y no solamente levantar los ojos al cielo, es creer por fe lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Eso es volvernos al Señor. Creer por fe lo que nos ha dicho en su palabra, que es real en nuestros corazones, hermano. Entonces miremos este aspecto, hermano. Segunda de Corintios 5:14. Le dije que nos tuvieran un poquitico de paciencia. Segunda de Corintios 5:14. Segunda de Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. O sea, nos pone en estrecho. Pensando esto, que si uno murió por todos, ¿qué dice la Biblia? Luego todos murieron. No estamos predicando universalismo. Cristo murió por los pecadores, amén. Y murió por todos, amén. Y ojalá todos creyesen en Él, amén. Pero todos no van a creer en Él. Pero murió por todos, ¿cierto? Entonces Cristo murió, uno murió por todos. ¿Qué pasó con esos todos? Todos murieron. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo murió. ¿Y cuándo tomamos eso? Cuando creemos en el Señor Jesucristo. Hermano, así no lo entendamos. Cuando Cristo murió, morimos nosotros. Así no lo entendamos, creámoslo. Cuando Cristo murió, moriste tú, morí yo, morimos todos, ¿cierto? ¿Y cuándo tomamos entonces nosotros eso? Cuando creemos en el Señor Jesucristo. Porque no dice que murió por todos, claro, pero ¿a quiénes se les aplica eso? A solo los que tienen fe en nuestro Señor Jesucristo y en su obra perfecta y completa, ¿cierto, hermanos? Entonces, Cristo murió y luego por ende, ¿qué dice la Biblia? Todos murieron. Y si pasamos a Efesios 2, vamos a leer dos palabras muy importantes que nos presenta el apóstol Pablo, y es esta palabra juntamente con. Juntamente con. Hermano, es muy importante que nosotros veamos este aspecto. Juntamente con. Va a depender nuestra vida de cristiana de vernos juntamente con. ¿Tú crees que somos vencedores fuera de Cristo? No, juntamente con. ¿No dijo Él? Confíe que yo he vencido. ¿Cierto? Entonces somos vencedores ¿cómo? Juntamente con. ¿Y morimos cómo? Juntamente con. Es bien preciosa esa palabra, hermano. Juntamente con. Efesios 2, versículo 6. Presta atención. Y juntamente con Él nos resucitó. Aleluya. ¿Cierto? Cuando el Señor va a la muerte y sale de ella, juntamente con Él salimos nosotros. Ahí la palabra griega donde dice juntamente con Él es la palabra sinergeiron. Es una palabra compuesta. Egeiren, que significa resucitar. Y sin es con.
Entonces, resucitar juntamente con. Solamente lo que tenemos que hacer es creer, hermanos. Eso es una realidad. Es que yo no lo siento. No le estamos pidiendo que lo sienta. Estamos pidiendo que lo crea. ¿Cierto? Es que no me he visto muerto todavía con el Señor, pero está muerto. ¿Cierto? Está muerto. Hermano, el Señor que abra nuestros ojos para ver estas cosas, hermano. Cuando estas cosas empiezan a ser reveladas en nuestro corazón, empieza a haber en nuestra vida un proceso de separación del mundo, del amor al mundo. ¿Verdad lo que hablábamos en la mutualidad? No améis al mundo. La palabra griega viene de la raíz ágapo, que es el amor divino que se le debe a Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en él, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Más concretamente dice, el amor de Dios no encuentra cabida en él. Porque el amor de Dios ha sido derramado ¿en dónde? En nuestros corazones. Pero cuando se ama al mundo, no hay lugar para Dios. Entonces cuando empezamos a ver esto por revelación, empieza a haber una separación del mundo. Empezamos nosotros a tener victorias espirituales. ¿Por qué? Porque nosotros recurrimos mucho a nuestra experiencia. No, es que yo no puedo. Y es cierto, uno se mira en ciertas situaciones y uno ve que no puede. Pero hermano, nuestra contestación es que yo morí con el Señor, juntamente con Él. Cuando eso empieza a ser esa revelación abierta en nuestros corazones, nuestra vida cristiana empieza a florecer, hermano. ¿Recuerdan la historia de nuestro hermano T. Austin Spar? Y la historia de nuestro hermano Washmani, dos historias muy parecidas. El hermano Spar se sentó en su escritorio, quería seguir adelante en su vida espiritual, pero sentía que estaba como estancada, ¿cierto, hermano? Y entonces dice que empezó a leer Romanos. Ya lo había leído muchas veces. Y en un momento el Señor abrió sus ojos. ¿Y sabe qué vio? Que estaba muerto. Y es la misma experiencia que tiene el hermano Ni. La han leído, ¿cierto? Y el hermano Ni, cuando ve que está muerto, sale corriendo por las escaleras y abraza a todo el mundo. Y le dice, estoy muerto. Y el hermano le dice, sí, claro, estamos muertos en Cristo. No, de verdad, estoy muerto. Entonces, cuando hay una revelación acerca de nuestra condición de muerte y resurrección en Jesucristo, nuestra vida cristiana empieza a dar un giro, hermano, completamente. ¿Amén? Entonces, juntamente con Él lo resucitó, y asimismo, aunque Reina y Valera 60 aquí no lo dice, nuevamente se utiliza la palabra sin, donde dice, y asimismo nos hizo sentar. La palabra griega es sinekaticen, que es sin, con, y katicen, que significa sentar. Entonces nos hizo sentar juntamente con Él. Y la Biblia Bober Cantera traduce así. Nos hizo sentar juntamente con Él, ¿en dónde? En los lugares celestiales. Hermano, ¿eso cómo se come? Por la fe. Todo esto que estamos nosotros hablando se cree por la fe, y cuando hay una creencia hay una experiencia de la posición que tenemos en Jesucristo. Nosotros siempre hemos dicho, hermano, tenemos una posición en Cristo, pero esa posición depende para nuestra posesión de la experiencia de lo que somos en Jesucristo. ¿Qué pasaba cuando los israelitas entraron al río Jordán? Iban a posesionarse de lo que ya era de ellos. Canaán no era de ellos, Canaán era de ellos. Entonces es el mismo lenguaje que estamos hablando. Cristo es de nosotros, mi amado es mío, y también de ustedes, ¿cierto? ¿Cierto? Pero también somos de Él. El Padre nos dio todas las cosas en Cristo. Todas estas cosas se hallan en Cristo, hermano. Y por eso también en nuestra oración, Padre, aumentanos la fe. Estas cosas es necesario que nosotros la veamos, hermano. Es necesario que el Señor aumente nuestra fe. ¿Cómo se aumenta la fe? En el desierto. En el desierto se aumenta la fe, hermanos. Gracias a Dios por el desierto, ¿cierto? Amén, ¿cierto? Amén. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Para qué? Propósito, meta, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas o las inmensurables riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Entonces, en la era del milenio, en la era de la eternidad, se va a ver el trabajo de Dios. Y ahora, en este tiempo presente, también debe hacerse latente el trabajo de Dios. ¿No lo dice la Escritura? No hagáis que el trabajo de Dios sea en vano. ¿Sabe cuándo el trabajo de Dios es en vano? Cuando vivimos por la vida del alma, cuando amamos lo nuestro, cuando nos amamos a nosotros más que al Señor, cuando nos servimos a nosotros más que al Señor, cuando nos preferimos a nosotros más que al Señor. Estas cosas, hermano, impiden que estas cosas que nosotros estamos hablando puedan llevarse a cabo, hermanos. ¿Sí? No nos cansaremos de hablar de Jesucristo y este crucificado. Vamos a Josué ya terminando, capítulo 3, versículo 4. Josué 3, versículo 4. Entonces miremos este aspecto, hermanos. Debemos ir en pos del arca a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella, el arca, habrá una distancia como de 1000 codos, no os acerquéis a ella. Mira, hermanos, nosotros conocemos las cosas básicas cuando llegamos a Cristo. Por ejemplo, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Sí? Amén. Vamos a ir al cielo. Amén, por decirlo así. Pero este camino de ir juntamente con Cristo, este camino de morir juntamente con Él, de resucitar juntamente con Él, es un camino completamente nuevo para nosotros. Nosotros no conocíamos esto. Lo que nosotros conocíamos éramos, ¿qué? Hacer lo nuestro. Yo puedo y yo lo hago. Yo puedo y yo voy. Esto era completamente ajeno y extraño para nosotros. Pero el Señor cada vez más va a empezar a abrir la Escritura para que podamos seguir ese camino. ¿Sí? El Señor me ha dicho que yo no. El Señor me ha dicho que, Señor, yo no puedo con esto. Pero sabes que tú me has dicho que tú puedes hacer eso que yo no puedo hacer. Y empieza ese camino que era desconocido a nosotros, empieza a ser nuevo para nosotros, empieza a ser vivido para nosotros. Y empezamos a caminar por el camino donde iba el arca del Señor. De esa manera, ¿cierto? ¿Y cómo sucede esto, hermanos? ¿Cómo suceden estas cosas? Bueno, el Señor nos ha dado algo muy importante, que es lo que nos va a servir para poder aplicar experimentalmente todas estas cosas que estamos hablando, que están en la palabra. Y se llama el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Vamos a leerlo rápido en Juan 16, lo que es Juan 16, Juan 16, versículo 3, hermanos. Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu Santo, aquel Espíritu, el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará al Hijo de Dios, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Este proceso de la muerte de Cristo, este proceso de la resurrección de Cristo, este proceso de la ascensión de Cristo, ¿sabe qué hace? Nos la comunica a nuestro interior, a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Nos comunica todo lo de la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces nosotros utilizamos constantemente este ejemplo en casa, en la ciudad donde vivimos. A Timoteo se le dice, echa mano de la vida eterna. ¿Recuerda? Primera Timoteo 6, creo que es el 12. Pregunta, ¿dónde está la vida eterna? En su Hijo. ¿Dónde está su Hijo? En nuestros corazones. O sea que es como si hiciéramos así. Echa mano de la vida eterna. Entonces, todas las cosas que Dios nos dio, el Espíritu Santo nos la comunica a nuestro interior. Todo lo que Cristo hizo. ¿Cierto? Hermanos, es que estoy sufriendo mucho. Cristo también sufrió. ¿Cierto que sí? Hermano, me están despreciando. Cristo fue despreciado. ¿Cierto? Estoy sufriendo por causa del testimonio. Cristo sufrió por causa del testimonio
de nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Por causa del testimonio de la vida. Entonces, hermano, todas estas cosas se hallan en nuestro espíritu, porque ahí está el Espíritu del Señor. Y todo esto que venimos hablando de la muerte, de la resurrección, de la ascensión, todas estas cosas se hallan ahí. Volvemos a insistirlo, fe, para tomar esas cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Esa es la victoria nuestra, la victoria de Él en nuestros corazones, pasada de nuestro espíritu a nuestra alma, hermanos. Y volvamos a a Josué 3, ahora leamos el versículo 5. Y Josué dijo al pueblo, entonces cuando la obra del Espíritu Santo está siendo palpable en nosotros, Josué 3:1, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Yahvé hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca, el 5 solamente. Y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Yahvé hará mañana maravillas entre nosotros. ¿Qué pasa cuando colocamos fe a lo que el Señor nos dice? ¿Ustedes saben por qué Israel en el desierto quedó tendido? Dice Hebreos 3 clarito, sin ambigüedades. No colocó fe a lo que oían. Eso lo dice la Escritura, claro. Israel, todos los que salieron de Egipto, quedaron muertos en el desierto. ¿Por qué? Porque no añadieron fe a las palabras del Señor, ¿cierto? Entonces, si nosotros añadimos fe a lo que el Señor está diciendo, ¿sabe qué sucede? El Señor hará maravillas en medio de nosotros. ¿No es una maravilla vencer el pecado? Es una maravilla. ¿No es una maravilla vencer aquello con lo cual hemos lidiado 20, 30 años? ¿No es un milagro? Ya es un milagro de que pasemos de muerte a vida, ¿cierto? Entonces leamos esto en Salmo 90. Salmo 90, versículo 16. Aquí está. Salmo 90, versículo 16. Aparezca en tus siervos tu obra. Qué precioso versículo, hermano. Aparezca en tus siervos tu obra. ¿Cuál obra? La muerte, la resurrección, la ascensión, la conformación. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Entonces, hermano, cuando estas cosas empiezan a darse espontáneamente en nuestra vida, ¿qué sucede? Se está palpando la obra de Cristo. Se está reconociendo la obra que Dios está haciendo en nuestros corazones. Y se pudiese decir entonces que Dios no está trabajando en vano. Aparezca en tus siervos, cuando estamos hablando de siervos, estamos hablando de siervos y siervas, hermano y hermana, aparezca en tus siervos tu obra, hermano. Y ya terminando, en ese mismo contexto, Hebreos 13, versículo 20, hermano. Mira, este versículo es muy importante, hermanos, porque nos va a sintetizar mucho de lo que hemos nosotros compartido en esta noche. Hebreos 13, versículo 20. Amén, ¿lo tenemos? Y el Dios de paz. Regularmente en la Biblia tú encuentras muchas veces esta frase, el Dios de paz. Porque Dios es un Dios que no es como nosotros. Usted se imagina a Dios cuando Adán y Eva pecaron. ¿Se imagina donde Dios hubiera perdido la paz en su momento? ¿Cierto? Mantuvo la serenidad, la tranquilidad, la paz, que es propia de Dios. Entonces la Biblia habla siempre de este término, el Dios de paz. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Preste atención, hermanos, al versículo 21. El Dios de paz os haga aptos en toda buena obra. O sea, ¿quién nos va a hacer aptos a nosotros para participar de toda buena obra? El Dios de paz, ¿sí?
el Dios de paz os haga aptos en toda buena obra. ¿Para qué? Para que hagamos su voluntad. Entonces el Señor va a colocar en nuestros corazones, ¿cierto?, ese deseo de hacer la voluntad de Él, hermano. La voluntad de Dios no se lleva a cabo en fuerzas humanas. Él mismo va a colocar en nuestros corazones el sentir de llevar a cabo en hacer su voluntad. Presta atención. Mire esta frase, hermano. Qué preciosa, póngale cuidado. Haciendo Él en vosotros. Nosotros lo leeríamos así. Haciendo nosotros en nosotros. Pero gracias a Dios que dice haciendo ¿qué? Él. ¿Y qué va a hacer Él en nosotros? Lo que es agradable delante de Él. Es como una redundancia, ¿cierto? Haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Cierto? ¿De quién es entonces toda la obra? Del Señor Jesucristo. Es ahí donde volvemos a decir algo que hemos repetido toda la noche, hermano. Él es el que lo puede hacer en ti. Nosotros no podemos producir nada en los hermanos. Somos instrumentos, claro, pero Pablo lo reconoció. Bueno, yo sembré en Corintios, coloqué la palabra, coloqué el fundamento, el sembrador sale a sembrar, Pablo, y luego dice que vino Apolos, visitaba la iglesia, la regaba de bebida, pero reconocía el trabajo de Apolos, incluso el trabajo que Dios le encomendó, pero termina diciendo, el crecimiento lo da Dios. Sí hay que sembrar, claro, sí hay que regar, claro, pero el crecimiento, el conocimiento, la experiencia y la revelación de lo que es el Hijo de Dios, lo da Él. Entonces Él produce en nosotros lo que es bueno delante de Él mismo. Y esto que hemos estado leyendo en Josué, ¿quién lo hizo? Él, con los sacerdotes que quisieron. ¿Entienden lo que tratamos de decir, hermanos? Él lo hizo con los sacerdotes que quisieron. Él lo va a hacer con los sacerdotes que quieran. Si un sacerdote no quiere, pues el Señor se consigue otro sacerdote, ¿cierto? Ojalá que quisiésemos con el Señor. De verdad, hermanos, ojalá que quisiésemos con el Señor. Él quiere con nosotros. Él nos anhela celosamente. Nos ama de una manera que nosotros no entendemos, hermano. La verdad no entendemos la manera en que nos amó Dios. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, siendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Y mire cómo termina este colofón, el escritor a los Hebreos, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Terminemos Filipenses 3, versículo 8. Entonces, hermanos, estos dos versículos de Hebreos 13 y Filipenses nos van a sintetizar de cierta manera aquello que el Señor nos había revelado por medio de Josué. El pasar por la muerte en el río Jordán juntamente con el arca, nosotros fuimos sumergidos en la muerte con Cristo, y el salir del arca, de salir del Jordán juntamente con el Señor, el ser piedras que han pasado por muerte y han salido a resurrección. Y recuerde que la resurrección es ¿qué? Todo aquello que pasa por la muerte y sale de ella. Eso es lo que es la resurrección. Todo aquello que se encuentra con la muerte y sale de ella. ¿Por qué lo sabemos? Porque Jesucristo dijo, yo soy la resurrección. ¿No pasó por la muerte? Apocalipsis 1:17, yo estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos. Filipenses 3 para terminar, versículo 8. Viene hablando entonces Pablo de la justicia que él creía que era por la ley, ¿cierto? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. La Biblia textual dice estiércol. ¿Para qué? ¿Para qué Pablo perdía todo? Para ganar a Jesucristo. Pablo perdió todo esto que para él era precioso para ganar al Señor, hermanos. Jesucristo alcanzó a Pablo. Ahora Pablo está detrás de Jesucristo para ganarlo, para alcanzarlo, para asirlo, hermano. ¿Sí? Entonces lo que tratamos de decir, hermanos amados, es que nosotros debemos tomar la plenitud del Hijo de Dios. Nosotros debemos ganar a Cristo. Ya nos salvó, sí.
Es un hecho real, sí, en cada uno de los creyentes sobre la faz de la tierra, sí. Pero nosotros debemos ganar al Señor, tomar todo lo que el Señor hizo a nuestro favor por medio de la fe, hermano. Pero recuerde que para ganar algo hay que perder algo, ¿cierto? No podemos servir a dos señores, no podemos seguir viviendo en la vida del alma, complaciendo los deseos naturales, los deseos carnales, pecando para poder ganar al Señor, ¿no? Debemos ir adelante, hermano, que la palabra del Señor alumbre nuestros corazones, hermano. Vamos a orar al Señor, hermanos.